check this time is trade. Very long concentrate. Now found. This voice is coming from an 11-year-old girl. Ed y Lorraine Warren fueron dos famosos investigadores considerados unas eminencias en fenómenos paranormales. Llevaban investigando casos importantes desde los años 60 y en los 70 habían ganado mucho dinero. Pero en la secuela de El Conjuro, que toca el aterrador caso Enfield, nos mostró una versión que está muy alejada de lo que en realidad ocurrió. Una situación que dio mucho de qué hablar en Londres en el año 1977, ya que hasta ahora se pone en duda si fue una posesión demoníaca o parte de un plan para llamar la atención. Solo te quiero adelantar algo. Las grabaciones que sirvieron para documentar lo que te narraré este día fueron tomadas por los expertos como auténticas. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La historia comienza así. Peggy Hudson vivía con sus 4 hijos en una casa antigua, en la localidad de Enfield. Eran de clase media y vivían al día, pues Peggy debía hacer un papel de mamá y papá, lo que provocó que su convivencia fuera limitada ante lo demandante que era su empleo. Los niños prácticamente se quedaban solos todo el día, y hasta cierto punto ya se habían acostumbrado. Pero cierta noche, Janet y Johnny Hudson, de 11 y 10 años respectivamente, despertaron a su mamá, pues sus camas se movían abruptamente y una silla se había caído, sin que alguien lo hubiera tocado. Peggy intentó calmarlos y les dijo que no se angustiaran, que todo era producto de su imaginación, y restándole importancia, los envió a sus respectivas camas. En días posteriores todo transcurría con normalidad, pero otros fenómenos paranormales se presentarían, lastimando únicamente a Janet, pues sin explicación alguna, llegaban a arrojarle juguetes, sin que alguien más estuviera en la habitación, los cuales terminaban impactando en la pared. Sin embargo, la situación empeoraría de un momento a otro, pues durante la noche del 12 de diciembre de ese mismo año, la familia dormía tranquilamente, pero según declaraciones de Janet, sintió cuando unas manos frías la levantaron y arrojaron al piso, y que por suerte la ventana estaba cerrada, pues la intención de esta inexplicable fuerza sobrenatural era aventarla por ella. Janet comenzó a gritar de forma desesperada, y cuando Peggy la vio, salió despavorida de la vivienda junto a sus 4 hijos, dirigiéndose a casa de sus vecinos más cercanos. Peggy, una vez que se estableció en la vivienda de sus vecinos, llamó a la policía pidiendo que llegaran lo antes posible, pues no sabía qué sucedía en su casa. Fue entonces cuando un inspector y una oficial mujer asistieron rápidamente ante la insistencia de Peggy. Revisaron de arriba abajo la casa y llegaron a escuchar golpes secos que atribuyeron que provenían del exterior. Pero tras llegar a una habitación, sus ojos se quedaron más abiertos que de costumbre, al ver una silla moverse sola. Sin pensarlo 2 veces, los uniformados salieron de casa de Peggy, ya que en sus manos no estaba la solución, pues no había manera de ayudarlos. Y solo se retiraron no sin antes indicarle a Peggy que protegiera a sus hijos. Con el tiempo la situación se iba agravando, y en las manifestaciones paranormales se materializaron con voces demoníacas que atormentaban a Janet y al resto de su familia. Que por cierto, Janet fue el principal blanco de esta entidad demoníaca. Peggy no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Temía que si sus demás vecinos se enteraban, la llamarían loca, pero era más su desesperación que decidió hacer a un lado su temor y recurrió a la prensa del Reino Unido. La familia recibió una cobertura inusual que en algunos medios de comunicación llegaron a asegurar que solo buscaban fama, pero otros decían que de ser cierto, sería una premisa que muchos desearían, por lo que un periodista y un fotógrafo del Daily Mirror, encabezado por Doug Benz, se presentó en la vivienda de Enfield para cerciorarse de lo que tanto afirmaba Peggy.
Al llegar se hicieron de muchas fotografías que, basta con decirlo, no revelaban nada. La casa permanecía en silencio total cuando intentaban captar algo, y no se presentaba nada anormal. Pero justo cuando estaban a punto de irse, Peggy salió aterrada para informarles que habían iniciado los sucesos. El primero en ingresar fue el fotógrafo, que jamás se imaginó que una pieza de Lego se levantaría y lo golpearía fuertemente. Y este no sería el único evento paranormal, ya que en las numerosas fotografías que más adelante tomarían con una cámara, el modo automático, se vería a las hermanas levitando en su habitación. La histeria colectiva se hizo presente en la familia Hudson, pues no entendían cómo de un día para otro su vida había cambiado radicalmente. ¿Era un fantasma, un demonio o un alma en pena que buscaba ayuda?, le preguntaban a los periodistas de investigación. Y la respuesta obviamente no fue dada, ya que ni ellos sabían a qué se debía, ni mucho menos cuándo se detendría. Así que optaron por vivir en la sala de la casa, para que los ataques fueran en conjunto y no perjudicara a una sola persona, que en este caso era Janet. En días sucesivos a la visita de los periodistas, ocurrió de todo, incluso hasta dormían con ellos para evitar los ataques, pero esto parecía que era tomado por la entidad como un reto, pues los agredía sin importar quién estaba. Por una parte, los periodistas veían con buenos ojos todo el material que conseguían, pero por otra parte, querían ayudarlos, así que investigaron si la casa tenía algún historial paranormal, pero no encontraron nada que tuviera relación con los ataques. No había una respuesta clara que contestara todas sus preguntas, así que se vieron obligados a recurrir con la Sociedad de Investigación Psíquica, que en automático enviaron a Maurice Grosse, quien formaba parte de este grupo dedicado a investigar casos paranormales. Maurice Grosse, junto a Guy y Leon Playfair, se instalaron en casa de los Hudson, llegando a denominar a esta extraña fuerza como el poltergeist de Enfield. El investigador, desde que llegó con ayuda de aparatos muy avanzados para la época, comprobó que había una serie de eventos que era común de hallar en casas que estaban habitadas por seres malignos, pues llegó a presenciar los sofás levitando, almohadas que arrojaban con furia, camas y mesas dándose la vuelta, tazas que se llenaban de agua y guantes de cocina que ardían solos. Pero más allá de los problemas que había con el mobiliario de la casa, el fenómeno más sobrenatural lo vivía la propia Janet, de 11 años, que tras el suceso de la cama, en donde había sido arrojada al suelo, aseguraba que un hombre llamado Bill hablaba a través de ella. ¿Pero quién era este hombre? Pues la niña decía que se trataba de un anciano con ceguera, que había muerto de una hemorragia, en la misma habitación de la casa, en donde estaban viviendo temporalmente. Y aunque resulte imposible de creer, tras realizar una ardua investigación, comprobaron la muerte de aquel hombre llamado Bill Wilkins, un dato confirmado, incluso por el hijo del fallecido, que aseguró que su padre había muerto allí, tal y como les había relatado Janet. Pero ¿cómo podía saber esto? Si había ocurrido hace mucho tiempo, pues esto lo sabrían cuando mantuvieron una breve conversación con Bill Wilkins. And how did this start? Well, one night Mr. Grosse was talking about and What's that knocking? yeah, that's can hear it now. Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. Goose Chase is here. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. La evidencia quedó registrada en audio y video, para ser analizadas y verificar que no se tratara de un truco, sobre todo porque querían ver con sus propios ojos que Janet no abría para nada la boca. Su voz era gruesa, burlona,
y parecida a la de un hombre. Incluso esto provocó que fuera internada durante más de un mes, para que se le realizaran varios estudios, y en ellos arrojó que Janet estaba en perfectas condiciones, por lo que aceptaron que no era un truco de ventriloquía. Además notaron que los ataques eran en general, pero con quien más se enfocaba era con Janet. Por ejemplo, en esta foto, según los investigadores, notaron cuando una cortina que estaba a un lado de la niña se enroscaba sola y lentamente se dirigía hacia el cuello de Janet, que en ese momento estaba dormida. Los ruidos también cobraron relevancia cuando Janet y su hermana llegaron a dormir en su cuarto, pues los periodistas, mientras filmaban, de repente escuchaban que en los pasillos alguien gruñía, tal cual y como hacen los perros rabiosos, y en la planta baja llegaron a captar un silbido durante algunos minutos. Esto provocó que los periodistas se hicieran más críticos y decidieron hacer guardias al creer que Janet llegaba a bajar para asustarlos, pero en las grabaciones nadie aparecía. Sin embargo, algo que llamaba la atención en Janet es que su semblante lucía como el de una persona que vive en su propio mundo, ya que llegó a hablar en un lenguaje extraño y hacía movimientos antinaturales que solo les indicaba una cosa: estaba poseída. Y si esto no era suficiente, en muchas ocasiones el equipo de filmación falló, y tras revisar fuera de la casa a qué se debía esto, se quedaban con la boca abierta al notar que funcionaba de nueva cuenta. Los expertos parapsicólogos dijeron que el caso de Enfield era auténtico y confirmaban que no era una estafa. Todas las filmaciones y fotos que se tienen de este caso son reales, según los expertos, incluidas estas fotografías en donde se puede ver a Janet presuntamente levitando, una acción que fue afirmada por los más de 30 testigos que pasaron por ahí, y además indicaron que la niña lucía con un aspecto de terror que solo una actriz profesional podría interpretar. Pero claro, ante un caso paranormal debe tener un contrapeso para buscar una explicación lógica. Y aquí es donde llega una psicóloga que consiguió tomar fotos de Janet, en donde se le podía ver durante algunos ataques de convulsiones e histeria, que finalizaban con la llegada de su médico para que le administrara Valium. Dentro de sus declaraciones aseguró que llegó a ver a Janet cuando doblaba cucharas y lanzaba objetos a propósito, determinando que el 90% de los sucesos paranormales eran por la histeria colectiva, ya que su mamá y hermanos estaban convencidos que Janet estaba poseída. Una declaración que no fue apoyada por el periodista ni por el fotógrafo, quienes jamás pusieron en duda lo que habían visto con sus propios ojos. Pues en una ocasión, mientras Janet estaba bastante sedada, sintió cuando una fuerza la impulsó, y al despertar estaba en su cuarto. Una escena que fue presenciada por la propia psicóloga, pero de igual forma se aferró a su metodología, ya que se hizo la idea que el comportamiento que tenía era similar al que expresa Linda Blair en El Exorcista, y que si Janet había visto esta película, de ahí venía su comportamiento, y que se contorsionara como llegaba a hacerlo, a lo que ella le aseguró que no le gustaba para nada el cine de terror. Pero hubo algo a lo que nunca pudo darle explicación, y es que Janet realizó algunos dibujos que mostraba personas decapitadas, pero había un dibujo en especial, en el que mostraba a una mujer echando sangre por la boca, y debajo de la imagen había un apellido. Lo aterrador aquí es que en efecto pertenecía al hombre que supuestamente poseía a Janet, pero el dibujo de la mujer pertenecía a la esposa de este, quien había muerto desangrada por cáncer de garganta, a unas cuantas calles arriba de donde vivían los Hudson. Todo esto de igual forma fue comprobado por el hijo de Bill Wilkins. Muchos expertos de la parapsicología se adentraron en el caso e hicieron comentarios a favor y en contra, pues muchos decían que la casa estaba bien y opinaban que Janet quería llamar la atención de los medios, pues según ellos notaron que en ocasiones exageraba mucho las posesiones de las que era objeto, mientras que otros expertos aseguraban que no era posible que una persona que mantuviera conversaciones de más de 3 horas
imitando la voz de un hombre, lo hiciera sin dañarse las cuerdas vocales, pues si fuerzas la voz de esta manera, puedes lastimarte y perderías el habla por algunas horas. Pero al ser comentarios que ponían en duda el caso, prefirieron dejarlo a consideración de cada persona. Ya para ese entonces, Ed y Lorraine Warren se presentaron en la casa cuando el caso ya era conocido, pues según el investigador, Guy Playfair, cierto día aparecieron y solamente permanecieron por unas horas, para después retirarse, al notar que las averiguaciones ya estaban avanzadas, pero debido a la fama que ya tenían los Warren, al final se quedaron en la memoria de las personas, como los principales investigadores del caso. Pero esto se debió a que realizaron su propia línea de investigación, para ensombrecer el trabajo de los verdaderos autores. Y es que en la investigación de Krause y Playfair ponían en duda que se tratara de una posesión, y lo tomaban más como un montaje para generar expectativa, mientras que los Warren pensaban lo contrario y consideraban que la niña estaba poseída por el espíritu de un hombre que había sufrido antes de morir. Incluso se dijo que la niña había escondido grabaciones en diferentes partes de la casa para generar los misteriosos ruidos, mismos que no pudieron ser encontrados por ninguna parte de la casa. De hecho, un experto analizó los sonidos que provenían de las grabaciones y explicó que eran auténticos, pues no había corte en ninguno de ellos. Y lo más extraño es que el ambiente que se escuchaba de fondo no provenía de este mundo. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? I'm a G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén y nos vemos en el próximo video.